Maestra, su micrófono. Gracias. Muy buenos días, autoridades que nos acompañan y estimados participantes. Es para nosotros un verdadero placer estar con ustedes. Bienvenidos a esta conferencia de cierre de la jornada de aproximación al marco curricular de Educación Básica 2022, trazando rutas para su implementación. Vamos a dar inicio. Les solicitamos de la manera más atenta, por favor, apagar cámaras y micrófonos para que no haya ninguna interrupción. Les sugerimos que vayan tomando notas. En el chat de la conferencia podrán ustedes exponer sus dudas y al finalizar la maestra Betania dará un espacio para responder algunas de ellas. Muchas gracias. El día de hoy contamos con la presencia del secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, el subsecretario de Educación Básica, José de Jesús Gonzalo García Pérez, la directora general de Educación Básica, Esmeralda Imelda Barquera Arteaga, la directora de Gestión y Supervisión Escolar, Ana Isabel Gutiérrez Garnica, la directora de Profesionalización y Desarrollo Docente, Abelina Aguilar González, y el director de Inclusión Educativa, Alejandro Ábalos Rincón. A nombre de todos ellos, les damos la bienvenida a esta conferencia de cierre. Me presento, mi nombre es Ana Isabel Díaz y a partir de este momento damos inicio. Para dirigir esta conferencia tenemos a la maestra Betania Hernández Córdoba. Ella tiene un grado de maestría en educación con enfoque en educación en línea y maestría en desarrollo educativo. Actualmente funge como directora en escuela primaria en la ciudad de León, Guanajuato. Es catedrática de estudios superiores en el Instituto Mexicano de Ortodoncia, donde imparte las asignaturas de didáctica de la educación superior 1 y 2. Es coordinadora académica del Instituto Especializado en Diseño y Evaluación Curricular, IEDEC. Se ha desempeñado como tutora en línea desde el 2017. Ha participado en el diseño de diversos cursos en línea y en presencial, así como en el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Recientemente colaboró en todas las etapas del diseño del modelo Concuprice y en la elaboración de las guías integrales para el aprendizaje en casa para su tercera entrega. Para comenzar esta conferencia, le damos la palabra a la licenciada Betania Hernández Córdoba. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio, este momento de cierre y pues dar justamente estos últimos detalles o estas últimas ideas, conceptos clave que nos tenemos que llevar a nuestros consejos técnicos. Yo estoy consciente que ha sido una jornada extenuante para cada uno de ustedes, pero que sin duda es un referente y tomará mucho sentido en cada uno de sus consejos técnicos este gran esfuerzo que han realizado cada uno de ustedes. Pues bueno, antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia, una pequeña anécdota. Muy seguramente muchos de ustedes llegaron a ir o incluso a rentar una película en Blockbuster, ¿no? Esta empresa que llegó a tener más de 9,000 tiendas en todo el mundo y que tenía ganancias hasta de 6,000 millones en un año. Eran un monstruo, ¿no? En la renta de películas. Y pues no había quien pudiese competir con ellos. En realidad, ellos apostaban, su mercado era la renta de películas de VHS, y cuando se empezaron a incorporar los DVD, pues ellos rápidamente pudieron adaptarse al mercado y tenían estos formatos que sin duda, pues bueno, les garantizaban y les daban mucha tranquilidad. Pero ellos se fundaron en 1985. Ustedes saben que en los 90 se empezó a gestar la innovación justamente en la tecnología, a gestarse toda esta parte de la globalización de la comunicación a través del Internet. Para el año 2000, Blockbuster todavía no creía en el futuro. Blockbuster tenía
miedo de enfrentarse a lo que venía, ¿no? Y ellos se sentían muy cómodos, pues al final de cuentas tenían todo en sus manos, ¿no? Eran la cadena mundial, eran la élite. Tenían contratos incluso pues con Warner Brothers, etcétera, ¿no? Todo el mundo los apoyaba. Pero en el 2005, Netflix, que todavía no era una empresa tan grande, sino que ellos se dedicaban a vender, a rentar las películas a domicilio, no ibas tú, sino que ellos te las llevaban, les dijeron: "Oye, ¿cómo ves? Fíjate que nosotros estamos pensando en expandirnos y en invertir en en la era en línea, ¿no? Que nuestras películas se puedan ver en línea". Y lo David Cook, que era el dueño de Blockbuster, le dice: "Okey, ¿y cuánto crees que pueda yo invertir en tu empresa?". Que, pues, bueno, no es competencia para mí, pero bueno. Dice: "Bueno, pues, ¿cómo ves? Hacemos una alianza, dame $50 millones y vemos qué podemos hacer", ¿no? Pues, obviamente, Blockbuster se murió de la risa, le dijo: "Yo no voy a invertir en ustedes, o sea, lo mío es el formato físico, yo no creo que eso de tener que ver la televisión en línea vaya a funcionar, no, 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 nosotros nos quedamos con el formato físico". En el 2010, Blockbuster se declaró en quiebra. Se declaró en quiebra y no pudo sobrevivir porque no se atrevieron a cambiar. Ellos se sentían cómodos con el formato físico, con los VHS, con los DVD, y aunque habían resistido el cambio de formato, de tener los videocassettes al formato de DVD, no pudieron innovar más allá y no buscaron llegar a la era digital con las películas en línea. Y entonces Netflix le ganó el mercado y Blockbuster quebró. Y a esto voy porque renovarnos o morir. Cuando nosotros no estamos preparados para el cambio y cuando no creemos que la innovación, que el cambio es algo necesario en todos los sentidos, desde lo personal, lo educativo, lo social, es que entonces no estamos preparados para el cambio. Nos puede pasar lo mismo que le pasó a Blockbuster. Nos podemos llegar a sentir que estamos en quiebra cuando no podemos adaptarnos al cambio. Debemos adaptarnos al cambio y sin duda la era digital nos ha traído enormes cambios y la pandemia nos lo acentuó aún más. Y con esta pequeña anécdota, pues quiero abrir esta última conferencia de cierre de la jornada de aproximación al marco curricular de educación básica 2022. Vamos a revisar algunos conceptos, ideas clave que son importantes, que nos debemos de ir asociando con ellos, que debemos de incorporar en nuestro vocabulario, que debemos empezar a incorporar en nuestro quehacer como figuras educativas para que esta transición sea orgánica, sea amable y no se sienta como algo impuesto, sino como una naturaleza, como algo que es necesario y como lo vimos en el ejemplo de Blockbuster, saber que las innovaciones, que los cambios son necesarios porque la sociedad cambia, porque las necesidades cambian y tenemos que dar, nuestra función principal como educadores es dar respuesta a todas esas necesidades. Los temas que vamos a revisar el día de hoy se engloban en 4 puntos fundamentales. Nosotros vamos a revisar aquello que estuvimos trabajando en la jornada, pero lo vamos a englobar en 4 puntos. En la primera parte vamos a hablar acerca del diagnóstico, vamos a conocer las necesidades locales y particulares para la transformación del currículum. En el segundo momento vamos a hablar de los elementos de la transformación curricular. En el tercer momento vamos a
identificar cuáles son los aspectos del marco curricular 2022 que se deben de considerar para la planificación y que sin duda pues esto les va a apoyar a ustedes en su tarea de orientadores y pues de líderes de las comunidades a las que pertenecen. Y por último, vamos a hablar sobre la propuesta del Estado de Guanajuato, los pasos para la caracterización cultural de la comunidad, que pues es la propuesta del Estado de Guanajuato y que es lo que ha querido transmitirles a cada uno de ustedes a través de esta jornada. Vamos con el primer apartado, que es el diagnóstico, conocer las necesidades locales y particulares para la transformación del currículum. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico, pues es una palabra con la que estamos muy relacionados y entendemos, pero a veces no vislumbramos lo que es un diagnóstico. El diagnóstico es aprender con H, es decir, que nosotros tomamos, o sea, que nosotros vamos a tomar todo lo que hay a nuestro alrededor, todos los elementos del ambiente, de nuestra escuela, de nuestra comunidad, de nuestra zona, para tratar de entenderla, para tratar de conocerla. El diagnóstico en muchas ocasiones es entendido como un proceso que se hace al inicio del ciclo para determinar una calificación o un puntaje. En realidad, el diagnóstico es tomar todo lo que hay en el ambiente y darle un sentido, y ese sentido se lo vamos a dar a nuestra práctica, porque lo que vemos en el ambiente es lo que vamos a incorporar. Nuestra función es incorporar los elementos culturales, locales, para que tengan un significado, para potencializarlos y poder entender que el currículum debe ser adaptado justamente a las necesidades y a las características. Como todos lo hemos dicho desde hace varios tiempos, lo tenemos en nuestro vocabulario, es el poder contextualizar las planificaciones, contextualizar el quehacer de la escuela y darle un sentido propio a todo aquello que hemos revisado. El diagnóstico también es un juicio de valor. El diagnóstico nos permite determinar en qué grado, en qué medida se han logrado las metas que nosotros nos hemos propuesto y cuáles son las que nos faltan por alcanzar. Y el diagnóstico también es una crítica, una autocrítica a nuestro quehacer. El diagnóstico nos debe de servir como un elemento justamente para reconocer cómo estamos llevando a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles han sido nuestros logros, pero también cuáles son las vías, cuáles son las líneas que nos faltan por atender. Entonces, el diagnóstico debemos de entenderlo como esa parte de conocer y de adaptar. Para poder tener un buen diagnóstico, no solamente basta con tener mis indicadores como escuela, no solamente basta entender lo que está pasando en mi comunidad. Tenemos que tener un concepto de mi escuela, pero también cómo está mi localidad, mi zona, mi municipio, mi estado. En ese sentido, el conocer quiénes somos, cómo estamos dentro de nuestra propia localidad, quién es nuestra escuela, no desde el punto comparativo, sino entender una panorámica. Entre más conocemos, nuestra visión es muchísimo más grande y esa visión es justamente la que nos permite tomar decisiones. Entonces, entender que lo que conocemos es sustancial. Y en este año, los grupos de cuarto a sexto y los 3 grados de secundaria tuvieron la oportunidad de realizar RIMA. Sin embargo, aunque se trabajó con estos grupos para este muestreo, debemos de reconocer que lo que ahí se determinó es una particularidad que no solamente compete a los grados con los que se realizó la evaluación diagnóstica, sino que es un resultado que nos atañe a todos como sociedad, que nos atañe como estado, como municipio, porque al final de cuentas se encontraron elementos sustanciales como es
que se acentuó la brecha entre los alumnos que tuvieron contacto con la escuela y los que no pudieron tener contacto con los maestros por diversas razones. Entender que también tuvimos abandono escolar por diversas causas. Y si nos comprometemos con que sabemos que como Estado estas son nuestras grandes metas y que también de manera particular las estamos viviendo en la escuela, pues nos hace que tomemos decisiones en consecuencia. Nuestro panorama no solamente puede limitarse, claro que debe de centrarse, pero no limitarse en lo que pasa en nuestra escuela. Debemos de reconocer todos los ambientes contextuales justamente para poder hacer una toma de decisiones orientada pues a la innovación y a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes pudieron revisar a través del curso las ideas que planteaba Díaz Barriga y Cole acerca de la necesidad de la transformación curricular. Cole nos mencionaba que la escuela pues es un gran elemento, es como Blockbuster, ¿no? O sea, es una en el 85 era una innovación. La escuela en su momento fue una innovación. Es un proceso que le ha permitido a la humanidad avanzar y desarrollarse, pero pues no tenemos que quedarnos estáticos, ¿no? O sea, tenemos que escuchar que la tecnología, que la globalización, que el crecimiento de las ciudades trae consigo nuevas problemáticas y que esas problemáticas no podemos cerrar los ojos, cerrar las puertas de la escuela y pensar que no existen, porque al final de cuentas la escuela tiene una función muy, muy importante, que es la de conformar a los ciudadanos, no del futuro, sino también del presente. Entonces, entender que lo que nos planteaba Cole acerca de tenemos que innovar en la escuela, tenemos que incorporar los temas de relevancia, no tiene una función meramente de revisión teórica, sino que es una herramienta de vida para nuestros alumnos. Díaz Barriga también nos hace énfasis justamente en que es necesario adecuar, que estamos trabajando con una escuela que fue creada en el siglo XVIII, donde pues lo que veía, los niños estaban perfectamente alineados y lo único que veían era la nuca del otro niño. Tenemos que hacer que en las escuelas, que en los salones, los niños no estén atrás de otros, sino que estén todos viéndose unos a los otros a la cara. Entonces, tenemos que incorporar justamente estos desafíos, tomarlos, observarlos de la sociedad e incorporarlos a la escuela de manera científica y que también sirva para ellos como una herramienta de mejora de su propio contexto. Justamente por eso surge, a partir de las necesidades sociales, de las problemáticas sociales, es que surgen las fuentes del currículum. Las fuentes del currículum son todas aquellas necesidades que se perciben en la sociedad como los problemas que si cualquiera de nosotros cuando prenda la televisión va a encontrar noticias o notas relacionadas con problemas de perspectiva de género, conocimiento de las ciencias, la tecnología, la innovación, las lenguas, la cultura física, el arte, la educación sexual. Todas estas necesidades sociales se tienen que incorporar en el currículum, porque al final de cuentas, como escuela, tenemos que darle atención a todas estas problemáticas y ayudar a que nuestros niños puedan comprender, puedan vivir de manera óptima. Recuerden que el fin último de todas las ciencias pues es la felicidad, ¿no? Y hay que darles las herramientas a nuestros alumnos para que puedan vivir una vida íntegra, ¿no? Todas estas necesidades sociales pues se van incorporando en el currículum a través justamente de lo que nosotros identificamos como el perfil de egreso, como los campos, perdón, los, ca- los, perdón,
a través de los diferentes elementos curriculares. Vamos a identificar a continuación cuáles elementos forman parte de esta transformación curricular. Ustedes realizaron diversas actividades, una de ellas como la del currículum NIO, donde ustedes pudieron identificar pues que ya les ha tocado atravesar por diversas reformas y que cada una de ellas pues nos ha aportado algo, ¿no? Hasta el momento nosotros tenemos, si revisan ustedes la página oficial acerca de la página oficial de la nueva escuela mexicana, podrán encontrar que tenemos por lo pronto para revisión 3 documentos base. Uno, el plan de estudios de la educación básica con la versión más reciente del 13 de julio. También están disponibles para revisión tanto los programas sintéticos como los programas analíticos, que pues bueno, son particulares para cada fase, ¿no? El plan de estudios, ¿qué es lo que pueden encontrar ustedes? Y que esto sería muy bueno que lo pudieran revisar con su colegiado, que lo revisaran juntos para que pudiesen comprender justamente estas fuentes del currículum. ¿Qué es lo que van a encontrar? Pues van a encontrar las fuentes del currículum, van a encontrar los fines, la fundamentación teórica, la fundamentación pedagógica, la noción de aprendizaje, la evaluación, el perfil de egreso y la estructura curricular, que ustedes más adelante la vamos a revisar nuevamente, pero que ustedes ya la han visto y que viene en esferas contenidas, ¿no? Y por último, pues también las fases de aprendizaje. En este documento base, pues esto ustedes sería importante que lo revisaran con su colegiado para que viesen qué pueden ir adaptando, qué de esto que nos propone de estas fuentes curriculares podemos ir incorporando en nuestra práctica y en nuestro quehacer. Y como les mencionaba, hacer que esta transición sea más orgánica, ¿no? Que se sienta natural. ¿Qué vamos a encontrar? Pues como les mencionaba, en la estructura curricular y que es ya muy conocido por todos ustedes, o sea, esto yo creo que tenemos la certeza de que sabemos que el aprendizaje está centrado en la comunidad, después tenemos todos los ejes articuladores, después tenemos los campos formativos, los propósitos por fase, por campo formativo y por último, pues los saberes y los contenidos. Toda esta estructura se está desarrollando y ustedes la pueden encontrar tanto en el plan de estudios como en los programas sintéticos y analíticos. Entonces, pues bueno, este esquema que se les solicitó que lo compartieran en redes sociales, pues lo debemos de ir incorporando, ¿no? En nuestro quehacer como educadores, en nuestros consejos técnicos, ir tomando en cuenta todo esto que está planteado y pues bueno, ir incorporando los elementos pues del lenguaje que tenemos que revisar. Bien, ¿cuáles son las modificaciones? Vamos a pasar a este siguiente apartado. ¿Cuáles son las modificaciones de la estructura curricular? Tenemos modificaciones muy precisas y que, bueno, pues aquí lo que quise es plantearles justamente lo que ya conocemos con lo que trae este nuevo modelo curricular 2022. Pues bueno, nosotros y los que han transitado por diversas reformas saben que hemos pasado por diferentes modelos centrados en el maestro, modelos centrados en el aprendizaje y modelos centrados en el alumno. Por lo pronto, tanto la reforma del 2011 como 2017, ustedes saben perfectamente que eran modelos centrados en el alumno, porque era poner al alumno al centro, reconocer los procesos de aprendizaje del alumno. Entonces, esto se transforma justamente, pasamos de estos modelos centrados en el alumno que hacían énfasis en los procesos propios del alumno a un modelo centrado en la comunidad. Es decir, que se identifica que el alumno no es un ser unitario, sino que es un ser que es un ser que vive en comunidad y que lo que aprende lo adquiere de la comunidad. Al final de cuentas, nosotros somos el cúmulo de todas las experiencias y de todo lo que hemos aprendido de las personas que están a nuestro alrededor.
el perfil de egreso cambia de los 11 ámbitos por 10 rasgos. Creo que esta tabla es muy conocida por cada uno de ustedes. Teníamos estos 11 ámbitos que hablaban del lenguaje, de la tecnología, de la naturaleza, etcétera. Estaban alineados justamente un perfil para al término de preescolar, para primaria, para secundaria, para preparatoria. Ahora, tomando todas las 6 fases que ustedes ya pudieron revisar, hay un perfil de egreso que contempla 10 elementos y que estos elementos se retoman justamente de lo que les decía, de las necesidades sociales y que pues son la fuente, son parte de las fuentes del currículum, ¿no? Y aquí en este sentido, me gustaría pues hacer énfasis en este apartado, ¿no? El perfil de egreso, yo les hacía un símil diciéndoles que el perfil de egreso es como un traje, ¿no? Es como un traje que estamos construyendo, que vamos construyendo los maestros de formación inicial, de formación de la primaria, de la secundaria. Es un traje que poco a poco, cada uno de los elementos del perfil de egreso, cada uno de estos rasgos del perfil de egreso, digamos que es una prenda que le vamos, con la que vamos dotando al alumno. Cada uno de estos rasgos es ir construyéndole un traje al alumno. En preescolar les agregamos una parte y después a lo mejor en primaria lo vamos perfeccionando, lo vamos haciendo a la medida, en secundaria lo potencializan, etcétera, ¿no? A entender que el perfil de egreso lo vamos construyendo a través de todo el transcurso de los alumnos de educación básica es ir dotando al alumno justamente de un traje que le permita ser el ciudadano del siglo XXI que necesitamos. Los 7 ejes articuladores, ustedes recordarán que nosotros teníamos los fines de la educación. Ahora en este momento, ese documento que nosotros conocimos como los fines de la educación son justamente los 7 ejes articuladores. Aquí los 7 ejes articuladores son los rasgos humanos que nos permiten desarrollarnos de manera integral y que nos permiten pertenecer y desenvolvernos en una sociedad democrática, cultural y pues diversa como lo es la mexicana, pero no nada más la mexicana. Yo creo que al final de cuentas somos ciudadanos globales en la actualidad. Y pues bueno, está planteada para todas las fases. Cuando hablamos de las fases, pues nosotros debemos, esto yo creo que también ya quedó muy preciso, pero es importante que nos empecemos a adaptar. Por ahí ustedes tenían al inicio de la jornada, venía en los mitos acerca de este nuevo modelo educativo, que si desaparecían los grados, no desaparecen los grados, simplemente que se han organizado en fases. Estas fases ¿por qué se organizan en fases? Pues bueno, porque en los periodos de tiempo que cada fase tiene, pues hay un desarrollo físico y cognitivo similar y estas capacidades pues hacen que comprendan, que entiendan y que identifiquen elementos muy característicos de la edad, ¿no? Es un poco como lo que como el proceso de desarrollo cognitivo que nos marca Piaget, ¿no? Entender, por ejemplo, que la fase 1 pues está desarrollada con el aprendizaje sensomotor, ¿no? Entonces, justamente la fase 1 comprende de los 0 a los 2 años, 11 meses. La fase 2 comprende los 3 grados de educación preescolar. La fase 3, 4 y 5 que comprenden la primaria y la fase 6 que habla de los 3 grados de educación secundaria, ¿no? Y sabemos que los chicos en cada una de las fases comparten ciertos rasgos, tanto físicos como cognitivos, ¿no? Y teniendo en perspectiva eso es que nosotros podemos orientar también el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento de transformación dentro del marco curricular es que nosotros veníamos trabajando con un mapa curricular distribuido por asignaturas y veíamos cómo
se iban segmentando las asignaturas. Por ejemplo, lo que se trabajaba a lo mejor en primaria como ciencias naturales, en secundaria se desprendía física, se desprendía biología, etcétera, ¿no? Y esta segmentación tenía unos fines específicos, ¿no? Que es estudiar las ciencias por las cosas en las que son comunes. Pero ahora, en el nuevo modelo educativo, vamos a trabajar con campos formativos. Tenemos 4 campos formativos, que es lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. En este sentido, a mí me gustaría ser precisa e identificar que cuando nosotros resolvemos un problema en la vida real, no resolvemos un problema específico de matemáticas o un problema específico relacionado al lenguaje. Un ejemplo sería cuando estamos haciendo de comer, cuando una persona está preparando un platillo, pues a lo mejor está escuchando la receta, o a lo mejor está leyendo la receta, o a lo mejor la está viendo en la televisión, o quizás está recordando cómo preparaba ese platillo su mamá o su abuelita. Y entonces, a través de eso que está escuchando, viendo o recordando, está haciendo todo el proceso de cocción, de segmentación de las porciones. Después, ya cuando tiene todo preparado, con mucha creatividad, adorna el platillo, lo sirve con cariño para sus familiares. O sea, es una situación que nos requiere muchas habilidades. No estamos solamente trabajando con una parte del conocimiento. Cuando resolvemos una situación en nuestra vida cotidiana, la resolvemos de manera global. Cuando manejamos, vamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, observando, escuchando, pensando por dónde caminar, por dónde ir cortando para ir ganando tiempo. Justamente cualquier situación humana que nosotros tenemos la abordamos de manera global. Las ciencias solamente se dividen para su estudio, pero esta propuesta nos vuelve a esta lógica natural de la humanidad, de entender que todo está vinculado y que debemos de entender que los problemas se trabajan, o las situaciones de reto se trabajan de manera global. Y esto también guarda mucha relación pues con la metodología de proyectos, que más adelante pues vamos a revisar. Tenemos esta estructura que ustedes pueden encontrar también en el programa, donde vemos que las líneas están de ida y vuelta, y vemos cómo todos los contenidos están relacionados con los campos. Este mapa curricular nos muestra cómo cada uno de los campos tienen temas y tienen objetivos que se relacionan directamente con todos los otros campos. Entonces, es lo que les mencionaba. Debemos de comprender que pues nuestra naturaleza humana nos hace que podamos resolver problemas de manera compleja, pues echando mano de todo lo que conocemos. ¿Qué es lo único que se mantiene y con lo que ya hemos trabajado desde la reforma del 2011, que tenemos estos cuadernillos excelentes, y también tenemos los materiales de evaluación formativa de aprendizajes clave? Se mantiene la evaluación formativa. El nuevo currículum sigue planteando que la evaluación será formativa. Y cuando entendemos por formativa, es que nos arroja elementos de identificación del proceso de enseñanza. La evaluación formativa le da indicadores tanto al docente como a los alumnos de cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y retroalimenta ese proceso, porque la información que se obtiene sirve para ir modificando, ir adecuando este proceso de enseñanza. Y también entender que la evaluación se dará de una manera dialógica, es decir, a través del diálogo. Nosotros desde hace tiempo hemos incorporado en nuestro vocabulario que debemos de dar las devoluciones o la retroalimentación tanto a los alumnos como a los docentes. Entonces, esto se mantiene y se sigue conceptualizando en la nueva escuela mexicana como un punto importante
para ir optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Después de haber hecho este análisis de lo que se queda y de lo que se da, vamos a reconocer los aspectos del marco curricular 2022 que se deben de considerar en la planificación. Y ojo, aquí sí me gustaría que precisáramos muy bien, porque ustedes como figuras educativas tienen en sus manos la posibilidad de ir orientando a sus docentes, de ir orientando a sus consejos técnicos de escuela o de zona para que vayan incorporando estos elementos en la planificación de manera paulatina. Tenemos los documentos base que ya habíamos referido, los programas sintéticos, los programas sintéticos y el programa analítico. En los programas sintéticos, pues bueno, vienen delimitados vienen en general todos articulados, digamos que pueden encontrar la generalidad, y en el programa analítico encontrarán las especificaciones por fase. Es decir, el programa sintético es el plan general de educación básica, y en el programa analítico, como lo pueden observar, tenemos los descriptores, los campos formativos, los contenidos, las progresiones por fase. Y en la página también ustedes pueden identificar estos documentos, decirles a los docentes que descarguen el que corresponde a su fase, pues para su estudio. Otro elemento que se puede ir incorporando, pues son los periodos lectivos. Para educación inicial y secundaria, pues se está considerando 1,400 horas anuales, y para educación preescolar 600 y primaria 900. Y tenemos la organización de los periodos lectivos, que pues bueno, brinda como esta orientación sobre cómo podemos ir haciendo la distribución del tiempo, ¿no? Otro de los aspectos innovadores que ustedes ya han revisado a través de la jornada, y que también ya se han hecho varias precisiones, es identificar que el método de proyectos va a ser la enseñanza, va a ser va a ser tomado como el proceso de enseñanza-aprendizaje, el método de proyectos que no solamente está delimitado a uno, sino que tiene diversas variantes. Estas variantes, ¿de dónde se van a retomar? Y eso lo vamos a revisar al final. Estas variantes están orientadas conforme a los campos formativos, pero también con relación en el contexto. Para poder seleccionar, para que ustedes como colegiado, para que los docentes puedan seleccionar con qué metodología van a trabajar, es importante identificar la naturaleza de los campos, pero también identificar las características de la sociedad, de la comunidad, para poder determinar cuál de estas metodologías puede apoyarnos en el logro de los objetivos de aprendizaje que nosotros tenemos planteados. Es decir, podemos analizar que si estamos teniendo quizás problemas como lo vieron con huellitas, ¿no? En la plataforma, si a lo mejor hay un problema, no sé, de que puede haber animales callejeros, o a lo mejor podemos identificar que el río está contaminado, o podemos que está cercano a la comunidad, etcétera, ¿no? Poder identificar cuáles son esas problemáticas, determinar la naturaleza científica de estas, y después seleccionar conscientemente con qué metodología podemos trabajar para crear no solo aprendizaje, sino también poder incidir en la comunidad. Y pues bueno, llegamos, después de revisar estos elementos, llegamos a la propuesta del Estado de Guanajuato, que ustedes tuvieron tiempo de analizar en estos últimos bloques. Esta propuesta específica del Estado de Guanajuato para la caracterización de la comunidad, que sin duda pues es una orientación, y es algo que nosotros debemos de trabajar con nuestros colegiados, justamente para ir tomando los elementos culturales que haya a nuestro alrededor. Y les decía, es la manera en la que vamos a abrir las puertas de la escuela, cuando no nos encerramos y nos quedamos como islas, sino que
la escuela abre sus puertas y entiende cuál es la naturaleza de su contexto, es que podemos trabajar con nuestros alumnos y que podemos tener justamente un impacto en el quehacer y en la vida de la comunidad. Todos reconocemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Desde que nacemos estamos en sociedad, no hacemos nada de manera aislada. Una persona no podría llegar a sobrevivir si no es con el apoyo de la primera comunidad que tiene, que es su familia. Después, el niño, conforme va creciendo, va ampliando su comunidad, se vuelve parte de otras comunidades, pero al final de cuentas siempre está acompañado. Lo que aprende el niño tiene un vínculo directo con la escuela y con el hogar. Entonces, debemos de reconocer esta naturaleza social para poder comprender que lo que nosotros tenemos que realizar en la escuela es incorporar a la comunidad sus experiencias, su forma de vida, su cultura, y no tomarlo como un ente ajeno, sino que lo que el niño vive en la casa, y eso nosotros lo sabemos, lo que vive en su comunidad, llega con todo ese bagaje a la escuela, y también lo que aprende en la escuela lo lleva a la comunidad. Entonces, estamos en un intercambio constante de información, de conocimientos, de experiencias, y no tenemos que cerrar nuestra visión, sino más bien entenderla y potencializarla. La caracterización cultural de la comunidad se relaciona y tiene un vínculo directo, como ya se los mencionaba, con la metodología, con los ejes articuladores, con la problematización y con los campos formativos. Si nosotros identificamos alguna situación, por ejemplo, podría ser una comunidad donde las niñas, hay más niños en la escuela que niños, que hay más varones que mujeres. Y cuando hacemos la caracterización de la comunidad, nos damos cuenta que a lo mejor los papás no ven tan importante que las niñas vayan a la escuela. Ahí tenemos un problema, ¿no? Entender que todos tienen acceso a la educación, sea hombre o sea mujer. Podemos identificar que ese problema tiene una relación con los ejes articuladores. Piensen de los ejes de la flor, con cuál en específico tiene relación. Después, identificamos en qué campos formativos podemos incidir. Tenemos esta situación de que hay más hombres que mujeres, y entonces seleccionar una metodología. Podemos trabajar con el aprendizaje basado en problemas, con el aprendizaje basado en el servicio. Quizás la caracterización de la comunidad nos va a permitir tomar decisiones y orientar nuestro quehacer, identificando una problematización, un problema en nuestra comunidad, vincularlo con toda la parte curricular de la nueva escuela mexicana, y pues después llevarlo a la práctica, ¿no? Poder llevarlo a la práctica para que esto rinda frutos. Para la caracterización de la comunidad tenemos tres pasos fundamentales. Son sencillos, pero sí es muy importante realizarlos y que nosotros tengamos claridad de cómo orientarlos en nuestro consejo técnico. Hay que ser muy precisos, son tres, pero muy importantes cada uno. El primero es explorar la comunidad. Y se puede hacer en dos apartados diferentes. Uno, como colegiado, nosotros como maestros, los supervisores a lo mejor pues lo hacen también con sus directivos, que es ir a caminar nuestra comunidad, ¿no? Ir a ver cómo está, cómo se dan las relaciones sociales, cuáles son las actividades económicas, cuáles son las calles, si hay un monumento, si hay una calle principal.
Todos esos elementos, muy probablemente muchos de nosotros, pues ya sabemos cuando llegamos a la escuela y tenemos un camino, pero siempre tomamos el mismo camino y nuestra visión pues está nada más sesgada al camino que tomamos para llegar a la escuela y quizás no hemos ido jamás a ver qué hay atrás de nuestra escuela o qué hay unas cuadras más adelante. Entonces, poder hacer este recorrido podemos ver incluso cómo la infraestructura de las casas, identificar de dónde salen nuestros alumnos, conocer esa realidad con la que a veces nosotros ya no estamos vinculados. Muchos de ustedes, muy seguramente sus primeras plazas les tocó trabajar en algún lugar donde se quedaban en la casa de un alumno o donde ustedes se iban a vivir a esa comunidad y les permitía identificar todos los elementos culturales que ahí tenían, les permitía entender la forma de vida de la gente que asistía a la escuela. Esto pues se ha ido perdiendo, pero es el momento en que este es un momento para retomarlo y pues bueno, ir conociendo, caminar esas calles, recorrer nuestra comunidad para entenderla, para comprenderla y que nosotros como colegiado, como docentes, poder tener esta visión. Yo les decía al inicio, para poder tomar una decisión tenemos que tener una visión amplia y esto es parte también del diagnóstico. Esta caracterización es identificar cómo es la relación en nuestra comunidad respecto a diferentes situaciones. Por otra parte, tenemos esta parte de la caracterización con nuestros alumnos. Muy probablemente, pues ustedes lo saben, cuando los niños están en primero, siempre les hacen un recorrido por la escuela, les dicen, mira, vamos a pasar por aquí están los baños, aquí está la dirección, este es el patio, etcétera, ¿no? Ahora poder también tener este momento de caracterizar a la comunidad, es decir, hacer un recorrido con nuestros alumnos, identificar las calles aledañas, qué hay y lo mismo, identificar cuáles son los factores que están atravesando, los factores que influyen en la comunidad, cuáles son los elementos culturales, cuál es la calle principal, a qué se dedica la gente que vive ahí, etcétera, ¿no? Y cuando tenemos esta información con estos dos grupos de personas, lo que nosotros trabajamos con nuestro colegiado lo podemos incorporar al PEMSE y eso muy seguramente ustedes pues ya saben cuando capturamos que tenemos este apartado para ir incluyendo estos elementos y la caracterización de la comunidad con nuestro grupo como docentes la podemos incluir y le vamos a dar una intención específica en la planificación didáctica. Entonces, el primer paso, pues bueno, es conocer, caminar nuestra comunidad. El segundo paso es sistematizar esta información. Ya recorrimos, ya vimos, quizás tomamos fotos, ya identificamos todo y en este momento lo que tenemos que realizar es justamente sistematizar esta información. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el programa escolar de mejora continua con nuestro colegiado y con nuestros alumnos, pues como les decía, lo vamos a trabajar en los proyectos y podemos sistematizarlo y llevarlo a cabo pues a través de ciertos productos como folletos, monografías, reportes, estadísticas, etcétera, ¿no? Este segundo momento nos va a permitir el análisis y también la proyección de todo aquello que vivimos y que observamos en nuestro recorrido. Y por último, el tercer momento es incorporar toda esta información a los proyectos. Es decir, ya identifiqué, ya problematicé, ya sé que hay ciertas situaciones en mi comunidad, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que la gente siempre tira la basura afuera de la escuela porque está muy amplia la calle y todo el mundo va y tira ahí la basura en la noche, ¿no? Entonces, identifico que hay un problema, lo vinculo con los ejes articuladores, con los campos formativos, con los contenidos y saberes, y en consecuencia
se pueden planificar los proyectos, es decir, vamos a trabajar a lo mejor con esta situación que está afectando la escuela y no trabajarlo, fíjense bien, no trabajarlo solamente con los alumnos, sino que también podemos incorporar, podríamos hacer una campaña de limpieza, un día verde, podríamos hacer una campaña de reforestación. Entonces, si tenemos claro que los problemas surgen de la comunidad, los incorporamos en nuestro quehacer a través de la planificación, pues al final podemos tener estos productos o estos espacios para compartir la información y para también incidir en nuestra comunidad de manera positiva a través de esta vinculación, que obviamente la parte medular sin duda va a ser los proyectos, la planificación de los proyectos para poder tener un impacto en la comunidad. Y ya por último, ya para terminar, pues no me queda más que recordar que integrar la caracterización de la comunidad es crear un traje para vestir al alumno a través de los proyectos, de lo que observamos en la comunidad, de identificar con qué elementos del currículum se relacionan. Es que nosotros estamos dotando al alumno de ese traje que necesita. Estamos caminando hacia el perfil de egreso de manera intencionada, de manera pensada, reflexionada. Y esto, si se fijan, es una tarea compleja, porque lo es, que requiere mucha innovación, que requiere mucha creatividad, pero que al final de cuentas, nuestra escuela no puede no puede ser como blockbuster, no nos podemos quedar en el DVD y en el VHS, tenemos que incorporarlo y tenemos que ser emprendedores, innovadores y reconocer que la sociedad requiere un cambio de nosotros, que debemos de eliminar el miedo, que debemos de eliminar estas vendas que a veces tenemos en el ojo, que pensamos que la escuela es un espacio cerrado y que hemos vivido escuelas cerradas y que se han creado problemas porque la gente, los padres de familia no se sienten parte de la comunidad, no se sienten tomados en cuenta, porque la escuela no está resolviendo los problemas que viven los alumnos. Y entonces estamos teniendo, como lo dice César Coll, una pérdida del sentido del aprendizaje. Atrevámonos a innovar, incorporemos estos elementos y comencemos en nuestros consejos técnicos por la caracterización de la comunidad. Y veremos cómo estas innovaciones tendrán el éxito, cómo estas innovaciones nos permitirán incidir y cómo empezaremos a ver cambios tanto en los alumnos como en los padres de familia. Bueno, espero puedan identificar todos los elementos y que se lleven algunos de estos a su consejo técnico. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Betania Hernández Córdoba, por esta valiosa recopilación de lo que ha sido la jornada. Más adelante vamos a pedir su participación para la ronda de preguntas. A continuación, la Secretaría de Educación de Guanajuato hará una intervención para comentar esta estrategia de implementación del nuevo plan y programa de estudios. Damos la palabra a la licenciada Abelinda Aguilar González, directora de Profesionalización y Desarrollo Docente. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Qué gusto poderlos saludar el día de hoy, ¿no? Que hacemos finalmente el cierre del ciclo escolar. Felicitarlos, reconocerles este esfuerzo mayúsculo que han estado haciendo. Conocemos por parte del equipo de YEDEC el trabajo que han estado realizando de una manera muy comprometida. Y bueno, como ustedes saben, este tema de la apropiación del nuevo modelo curricular, pues es una tarea que tenemos que realizar desde
la Secretaría de Educación estar desarrollando una serie de estrategias, estaremos caminando esta estrategia en coordinación con la Dirección de Gestión y Supervisión Escolar. El próximo año estaremos trabajando diferentes momentos durante el Consejo Técnico para continuar con esta formación. Sin embargo, también es importante comentarles que estaremos desarrollando una serie de momentos, de etapas, para poder posicionar justamente este marco curricular y que tengamos el próximo año una formación de este marco del 100% de nuestras figuras. Entonces, estaremos haciendo una serie de trabajos paralelos. Por un lado, ustedes saben que ahorita arrancamos con esta jornada de aproximación. En la fase intensiva del Consejo Técnico estarán desarrollando un taller intensivo también de aproximación ya como colectivo, en donde podrán tener justamente estos elementos primordiales, ¿no?, para hacer frente al nuevo modelo. En ese sentido, yo quiero comentarles, les estoy comentando en un momento, que estaremos haciendo acciones paralelas. La Secretaría siempre va un paso adelante, ustedes lo saben. Esta jornada, si bien reconocemos que en tiempo se nos empalmó con el cierre, creo que los productos han sido realmente muy interesantes y vemos mucha participación. Por eso mi intervención. Yo quiero pedirles a quienes el día de hoy están aquí enlazados, pero también a quienes participaron en esta jornada de aproximación, que podamos conformar un equipo base que tendrán de primera mano las capacitaciones directas en las diferentes etapas. Hoy es aproximación, estaremos haciendo 3 etapas más, una más que estaremos denominando apropiación, posteriormente una etapa más que será de aplicación y finalmente una etapa de socialización. ¿Qué queremos hacer? Queremos conformar con ustedes un equipo base con capacitaciones directas. Este equipo será quien coadyuve a la formación primaria del total de supervisores, del total de directores, y que estos directores vayan avanzando en las etapas que les voy comentando, de manera que este equipo base sea el piloto para que vayamos armándonos de estrategias en los diferentes momentos, de herramientas para poder asesorar cuando lleguemos a la etapa de docentes. ¿Por qué? Porque estaremos desarrollando un taller práctico, un taller en donde los docentes, ¿sí?, puedan en su totalidad tomarlo, pero no tomarlo de manera aislada, sino que justamente este equipo base, ya cuando vayamos ampliando en supervisión, en directores, pues puedan ir acompañando al total de docentes. Ya más adelante estaremos comentando ya como más detallada la estrategia. Sin embargo, queremos invitarlos a formar parte de este equipo base. Vamos a ir como acumulando, ¿no?, estas horas, de manera que ustedes puedan tener la seguridad de que al final tendrán una constancia de acreditación de un diplomado, ¿no?, con una validez, además de que tendremos la posibilidad de primera mano de tener esta red de planes y programas que serán quienes detonen los procesos en la parte de cascada, ¿no?, como lo hemos hecho, pero de una manera muy pertinente. Entonces, queremos fortalecer este equipo. Ahorita vamos a tener un formulario que se va a lanzar. En ese formulario les queremos pedir a ustedes que quien le interese, quien quiera sumarse a este reto del que les estoy platicando, a esta estrategia de caminar juntos, de ser este equipo, que vayamos haciendo esta acción paralela a lo que hagamos en los consejos técnicos, además de que estaremos articulando las acciones en diferentes momentos, pero queremos ir como fortaleciéndolos. Entonces, va a haber un forms ahorita en el chat
Ahí les pediremos que quienes se quieran sumar, pues ahí lo manifiesten en este formato. Muchas gracias a todo el equipo de YEDEC, muchas gracias al equipo que estuvo coordinando esta jornada. Como ustedes saben y conscientes del trabajo que se empalmó, hemos platicado con el equipo de ampliar la fecha de acompañamiento, la fecha de entrega de productos, la fecha para que ustedes puedan ver y revisar nuevamente las sesiones que estarán en la plataforma y que no las pudieron ver en su momento, justo precisamente por estar desarrollando otras acciones, que podamos, que tengamos la posibilidad de tener de aquí hasta el 5 de agosto para que puedan subir estos productos y revisar las sesiones. Muchas gracias. Aprovecho nuevamente para saludar a la maestra Esmeralda, nuestra directora general, que se encuentra aquí, con quien ha tenido oportunidad de saludarlos, y a todo el equipo de la Secretaría y al equipo de YEDEC, encabezado por la doctora Rosa Irene. Muchas gracias de mi parte y de parte de toda la Secretaría. Les deseamos que este periodo vacacional lo disfruten al máximo y nos reiteramos a sus órdenes. Muy buenos días y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, maestra Belina Aguilar González, por estas precisiones. Les recuerdo que luego de la ronda de preguntas habrá información de interés para todos, así que estén pendientes. Bueno, a continuación abrimos el espacio para esas preguntas que nos han presentado. Maestra Betania, si nos ayuda a responder. La primera es, ¿qué implicaciones tiene la implementación del modelo en relación al primer grado escolar, específicamente en tiempos para la adquisición del proceso de lectoescritura? Bien, pues miren, aquí tendríamos que identificar lo que se va a trabajar de manera global, si bien todavía no está establecida la propuesta metodológica para la enseñanza de la lectoescritura. Lo que sí se puede revisar tanto en los programas sintéticos como analíticos son todos aquellos elementos de lo que se va a trabajar en los campos formativos a través de la comunidad. Entonces, aquí en este sentido, yo creo que esta parte todavía no está delimitada, pero que nosotros como colegiado podemos ir trabajando con esta parte de la lectoescritura, que yo sé que siempre les preocupa bastante a los maestros de los primeros grados, pues con una metodología que se acerque justamente a este enfoque global de las ciencias y que se pueda relacionar o vincular directamente con los programas de estudio y lo que proponen en cada uno de los campos formativos. Entonces, esta parte pues está en construcción, o sea, se identifica, pero nosotros como colegiado podemos revisar. Por eso yo les decía, tenemos estos documentos base y a través de eso, ¿qué decisiones podemos tomar reconociendo cuáles son las progresiones de aprendizaje, cuáles son cuáles son los contenidos que se van a revisar en cada uno de los grados? Sí, siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. La siguiente es, ¿qué implicaciones tiene la implementación del modelo? No, perdón. El sentido social de la educación siempre ha estado presente en los anteriores programas. ¿Cuál sería la diferencia de este nuevo programa? Pues efectivamente siempre se ha tomado en consideración al ser humano y al alumno, pero creo que uno de los elementos más sustanciales y que a través de toda la conferencia lo estuve trabajando es que dejamos de ver al alumno como el centro y entendemos que él viene con un paquete, ¿no? Que es la comunidad. Entendemos que no nada más es un ser solitario, o sea, que no está en función de un propio proceso mental, sino que está en la construcción de su conocimiento con la comunidad. Y otra de las propuestas, creo que también es muy importante, es que nos plantea problemas actuales, problemas reales, situaciones, como les decía, que nosotros cuando vemos en las noticias todos los problemas, todas las noticias que hay están relacionadas con justamente lo que se busca
desarrollar en los estudiantes a través, pues, justamente del perfil de egreso. Entonces, creo que el principal cambio está en dejar de concebir al alumno como un ente solitario, y que ahora se comprende como un ser social, y que lo que aprende está constituido por el cúmulo de experiencias que hay en su contexto, en su escuela, y que debe de haber entonces un vínculo, que la escuela no puede tomar solamente al alumno, debe de tomar toda la naturaleza de es decir, a su comunidad, para poder influir de manera sustancial, pues, en el aprendizaje. Muy bien. Por último, nos piden si puede precisar un poquito más sobre la diferencia entre el programa sintético y el programa analítico. Bien, el programa, los programas que nosotros tenemos, los que ustedes pueden descargar, si se fijan, uno de, como les ponían en la imagen, en el programa analítico nosotros encontramos como todo el mapeo general, digamos, toda la estructura curricular, digamos, es como el plan de estudios de toda educación básica, y en el analítico nosotros podemos encontrar las precisiones por fase. Yo les decía que teníamos 6 fases, entonces pueden descargarlos, están por fases en la página. A lo mejor me toca trabajar con la fase 3, con la fase 2, con la fase 4, y entonces ahí yo encuentro precisiones y cosas muy específicas de la población con la que yo voy a trabajar en educación básica. Yo les ponía, les decía, bueno, pues es que es como el programa sintético, pues va a ser el que va a tener el profe ahí, o sea, va a ser como el que va a tener ahí a un ladito de él, es esa guía específica, y el otro pues nos plantea todo el panorama general de educación básica. Y viene articulado todo, o sea, lo que se trabaja en todas las fases de educación básica. Muy bien, muchas gracias, maestra Betania Hernández Córdoba, por su participación en este conversatorio. Cerramos con esto la ronda de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y pues gracias por el espacio. Gracias, maestra. Bueno, a continuación, para ofrecer información importante y hacer el cierre de este webinar, damos la palabra a la doctora Rosa Irene Sepúlveda Arriaga. Ella es la directora general del Instituto Especializado en Diseño y Evaluación Curricular, YEDEC. Adelante, maestra. Muy buenos días a todos. Pues ya estamos en la recta final. Aprovechar a nombre de la Secretaría de Educación Pública y de YEDEC propio, toda la dedicación que han puesto en este tiempo, el esfuerzo que han realizado, que nosotros, el equipo de tutores de YEDEC, hemos podido percibir que ustedes han realizado para cumplir con todas las consignas y todo el trabajo que nosotros hemos desarrollado para ustedes, y que tiene la intencionalidad de eso, de ir un poquito más adelante de lo que está proponiendo a nivel oficial. Sin embargo, por ahí preguntaban alguien en el chat que si había diferencia. No, o sea, en realidad es el mismo planteamiento. No hay atribución para el Estado para llevar otros planes y programas. Es exactamente el mismo planteamiento. Lo único es que el Estado de Guanajuato, ustedes lo van a ver cuando vean los materiales nacionales, van a ver que el Estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación, les está proporcionando herramientas que les van a ser de utilidad para enriquecer este ciclo escolar de formación, y que esta formación en el servicio no podría realizarse para lograr lo que queremos, que es apropiarse de este nuevo enfoque. Y al decir nuevo, en verdad que no tan nuevo, más bien hay cosas que hay que recuperar, hay cosas que actualizar, y hay cosas que hay que innovar, y en ese sentido, pues es que ahí vamos. Yo entiendo mucho su preocupación, sobre todo con esta parte de la caracterización cultural de la comunidad, que a los que son de mi rodada les recordarán a los maestros de actividades culturales en PACAEP,
que efectivamente, o sea, la propuesta en ese entonces, hay una gran modificación cuando hablamos de conceptualizaciones y de posicionamiento del mundo actual con lo que era la cultura, el arte, las tradiciones en aquel entonces. Fíjense, ese programa de PACAED lo implementaba el CONACULTA, el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, a través de la Secretaría de Educación, pero realmente pues tenía la visión de fortalecer la identidad cultural, la identidad propia como mexicanos de los estudiantes de educación primaria. Pero tiene mucha similitud. ¿Por qué? Porque fíjense, era una propuesta globalizadora, interdisciplinaria y transversal, aunque en ese tiempo no se utilizaran esos términos, y también era una metodología donde se utilizaba el método de proyectos. El método de proyectos sin la variedad que ahora conocemos de las metodologías basadas en proyectos y basadas en la problematización. Yo creo que ahí entra más o menos la diferenciación. Entonces, fíjense bien, es que no es que sea nuevo, nosotros los que tenemos nuestra trayectoria y una formación profesional sólida en el magisterio, pues sabemos que lo único que necesitamos es conocer bien lo que plantea para saber por dónde es el hilo conductor para esta transición. Y yo creo que ahí todos ustedes, nosotros lo hemos podido percibir en el desarrollo de la jornada, pues hemos podido ver pues toda la experiencia que ustedes tienen y los saberes que tienen para trabajar esto con certidumbre. Pero ojo, fíjense bien, lo más importante es que tenemos que hacerlo juntos. O sea, hay que hacerlo juntos. Y hay muchas cosas en las que hemos avanzado, como la enorme ayuda que tenemos con la tecnología, pero también hay otras cosas que nos preocupan y que ustedes lo manifiestan y que todos lo pensamos, que es, maestros, esa parte de la inseguridad. Cada uno de ustedes tiene que establecer la estrategia para acercarse al conocimiento de su comunidad. No hay otra forma de hacerlo. Hay dos vías, o sea, bien me dicen ustedes, hay muchas escuelas que tienen población flotante y que el recorrer la comunidad no les aporta mucho. Entonces ahí, colegiadamente, tienen que determinar una estrategia para acercarse a conocer el contexto de sus estudiantes, pero que sea real. O sea, tiene que ser una estrategia sistemática, formal, bien estructurada para lograrlo. Y pues como dicen, el salir, antes lo hacíamos, maestros. O sea, en mis tiempos lo hacíamos, salíamos a la comunidad, desfilábamos en la comunidad. Ahora, yo creo que un vínculo importante es que ustedes puedan crear esa línea de comunicación, ese vínculo de comunicación con sus padres de familia. Hay que seguir los canales normativos. Si van a salir con sus muchachos, hay que tener la autorización pues de los padres de los chaparritos, como lo hacemos cada que salimos. Pero no quiere decir que vayan a salir cada vez que van a elaborar un proyecto. Por eso es tan importante que ustedes puedan tener una sistematización, porque ya después las fuentes propias de actualización de esa información serán sus propios alumnos. Entonces, cada uno de ustedes tienen gran parte la respuesta a esto. Es que ha faltado ese vínculo en los últimos planteamientos curriculares. Nos hemos desvinculado de la comunidad, nos hemos desvinculado de lo que son los recursos propios que nos dan los estudiantes para fortalecer sus aprendizajes. Pues bueno, aquí realmente era para avisos parroquiales, pero pues quise como abonarles esa parte de la caracterización cultural de la comunidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Y va muy de la mano, si hablamos, maestros, está muy relacionado con la pedagogía crítica, con la investigación-acción participante, pero directamente hacia la práctica docente, no hacia al trabajo social o al trabajo sociológico, antropológico de otros campos del conocimiento. No, la investigación-acción participante que plantea Pablo Freire desde el punto de vista con la escuela. Y esto, pues por ahí
vamos a ponerles algunos textos allí en la biblioteca que les pusimos en la plataforma para que puedan recurrir a ellos. Ahí se los vamos a agregar como para tener esa diversificación, pero si no, maestro, ustedes saben que ya googleando todo encontramos, así que pues nada más es como que ustedes precisen cómo quieren trabajar esta parte, pero que efectivamente existe ese vínculo para que los proyectos tengan mayor sentido y mayor significado que cuando diseñamos solamente basado en el currículum. Ahora tenemos que hacer esa vinculación con los contenidos curriculares y lo que nos propone la comunidad. Fíjense bien, en los programas analíticos, el programa sintético, por eso dice por ahí la literatura del marco curricular que está inacabada. Está inacabados los programas sintéticos porque se van a completar en los colegiados con este conocimiento del educando, de los propios docentes, de sus fortalezas, sus debilidades, la escuela, sus necesidades, y entonces se van a determinar los contenidos curriculares con los que se va a trabajar sin perder de vista la progresión del trayecto formativo. Entonces ahí, por eso se menciona, maestros, en nuestro documento curricular, que es un codiseño, pues porque es en eso en lo que está toda la flexibilidad para que podamos conectar en esa zona de desarrollo próximo entre lo que realmente necesitan nuestros estudiantes, su parte, sus procesos cognitivos, su desarrollo biológico, psicogenético, etcétera, la parte curricular que siempre es normativa y con lo que colegiadamente nosotros nos planteamos en el programa escolar de mejora continua hacia donde va la escuela. Eso tiene que estar ya precisado, pero este es el primer paso. Es que no se preocupen si hay todavía muchas cosas que tienen dudas, pues la maestra Belina ya les dio esa buena noticia que van a tener un acompañamiento para realmente puedan ir ustedes a contrastar y regresar y venir a decirnos, pues fíjense que no, así no funciona, ¿qué podemos hacer? Y poder nosotros, utilizando las herramientas que existen en todos los sentidos para nuestro desempeño en la práctica, podamos fortalecerlos juntos y poderlo ir haciendo, pues como realmente se hace la investigación-acción. Realmente de esta manera. Bueno, por sí ya voy para los avisos parroquiales. La primera noticia, maestros, pues es que la Secretaría de Educación pugnó por dejar abierto el curso hasta el 5 de agosto. Entonces, para los que no han terminado, pues que puedan terminar el trayecto porque pues es muy importante. En la medida de lo posible, y esto se los tengo que decir, pues todos sus tutores, pues ellos estaban contratados en alma y cuerpo, como lo vieron estas 2 semanas, para atenderlos a ustedes y acompañarlos, o sea, que tuvieran el máximo apoyo posible estas 2 semanas. En la medida de lo posible, los tutores que no tienen otro compromiso, vamos a seguir apoyándolos, pero no se preocupen, el equipo base y el apoyo, nosotros vamos a seguir al 1000% de lo que podamos apoyarlos para que el día 5 cierren con realmente el propósito de la jornada cumplido. También decirles que hay una guía interactiva donde vienen todos los materiales que vimos en la plataforma, y que ustedes los van a poder compartir con todos sus docentes, pueden compartirlo con todos sus compañeros, difundirlo si quieren en las redes sociales. Lo más importante es que podamos acercarnos al conocimiento del marco curricular y del plan de estudios. Eso es lo fundamental. También decirles que yo sé que ya hay un porcentaje importante que terminó, que ya va terminando para el día de hoy. Terminándose el webinar de hoy, va a estar la encuesta de satisfacción abierta y al término de la encuesta van a poder generar ustedes su constancia. También, maestros, hay un apartado en la plataforma donde están los materiales que vimos, las infografías, de manera concreta, por ejemplo, la estructura curricular, donde vienen todas esas ligas, donde en nuestro celular podemos consultar rápidamente alguno de los elementos del plan de estudios, pues están todos ahí
están de manera individual para que ustedes puedan dosificarlos en el trabajo que van a realizar ahora en agosto en la fase intensiva. Ahí van a estar en la plataforma para que puedan bajarlos. Va a quedar la liga abierta. Mientras ustedes conserven la liga, ustedes van a seguir accediendo a estos materiales que están por separado. En la guía están interactivos, ustedes le dan clic y ahí van a poder abrirlos, pero si los quieren tener por separado, si los quieren imprimir, pues ahí van a estar también presentes. Cualquier cosa, maestros, que tengan de duda, por favor, o que quieran un poquito más allá, diríjanse con sus tutores para ver si podemos atender por ahí lo que ustedes nos mencionan y decirles, pues estará abierto hasta el 5 de agosto, pero oficialmente, maestros, el día de hoy a las 11:59, pues es el cierre de la jornada, pues como estaba previsto. Desde donde yo estoy, a nombre de todos los tutores de YEDEC que los acompañaron, nuestro más grande reconocimiento y nuestro agradecimiento por dejarnos aprender con ustedes. Y les deseamos mucha suerte en sus escuelas, en sus lugares de trabajo y que piensen que esta violencia y esta inseguridad que vivimos, como nos decía la maestra Sandra en el webinar del día 25, pues la escuela, como ninguna otra institución en la sociedad, maestros, puede hacer algo por ello. Solamente necesitamos focalizarnos. Imagínense lo fuerte que seríamos si en el estado de Guanajuato podemos unificarlo y empezar a sembrar para que la próxima generación o las próximas generaciones empiecen a ver un tejido social pues más civilizado. Muchas gracias a todos y les mandamos un abrazo. A nombre de todos sus tutores y a nombre del Instituto Especializado en Evaluación y Diseño Curricular y principalmente de la Secretaría de Educación en Guanajuato, pues que hace posible que esto suceda. Muchas gracias. Un abrazo a todos y un aplauso. Gracias, doctora. Gracias a todos por su participación en esta conferencia. Mucho éxito y que pasen un excelente día. Gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Adiós, maestra Evelina.